Shalom a todos, qué alegría poder compartir con ustedes esta hermosa parasha que el Eterno nos regala para esta semana. El nombre de la parasha es Be'alotja, que significa cuando asciendas, ¿sí? Y tiene que ver cuando el Cohen Gadol, Aarón, tenía que ascender, subir las gradas para encender las candelas de la menorá. Pero hoy quiero centrarme en el capítulo 11 de Bamidbar, de Números, y lo vamos a leer todo para poder tener un contexto total de lo que está sucediendo aquí. Inicio. Ocurrió que el pueblo estaban como quejosos, mal a los oídos de Adonai. Lo escuchó Adonai, se encendió su furor y ardió en ellos un fuego de Adonai y consumió un extremo del campamento. Clamó el pueblo ante Moshe, oró Moshe ante Adonai, y se extinguió el fuego. Llamó el nombre de aquel lugar Taberá, incendio, ya que había ardido en ellos el fuego de Adonai. Pero el vulgo que estaba en su seno desearon deseo, y volvieron y lloraron también los hijos de Israel, y dijeron: ¿Quién nos dará de comer carne? Recordamos los pescados que comíamos en Egipto, de balde, los pepinos y los melones, y los puerros, y las cebollas, y los ajos. Mas ahora nuestra alma está seca, no hay nada, nada excepto el man, o el maná, que hay ante nuestros ojos. Y el man era como una semilla de cilantro, y su color era como el color del bedelio. Se desparramaba el pueblo y lo recogía, y lo molían en las muelas, o sea, en los molinos, o lo desmenuzaban en el mortero, y lo guisaban en la olla, y lo hacían tortas, y era su sabor como el sabor oleoso del aceite. Y al caer el rocío sobre el campamento durante la noche, caía el maná sobre él. Escuchó Moshe al pueblo que lloraba junto a sus familias, cada hombre a la entrada de su tienda. Se encendió el furor de Adonai mucho, y a los ojos de Moshe fue malo. Dijo Moshe a Adonai: ¿Por qué has obrado el mal para con tu servidor? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para poner la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso yo he concebido a todo este pueblo, o acaso yo lo he parido, para que me digas a mí: álzalo en tu seno, como alza el ayo al lactante, hasta la tierra has prometido a sus padres? ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Ya que ellos lloran ante mí diciendo: danos carne para que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, ya que es muy pesado para mí. Pero si así tú me haces, mátame ahora. Mátame si he hallado gracia ante tus ojos, y no vea yo mi sufrimiento. Dijo Adonai a Moshe: reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel, que tú conoces, y que son los ancianos del pueblo y sus alguaciles. Los traerás a la tienda de reunión, y que estén erguidos allí contigo. Me revelaré y hablaré allí contigo, y separaré el espíritu que hay sobre ti, y pondré sobre ellos, y soportarán contigo la carga del pueblo, y no has de soportarlo tú solo. Y al pueblo habrás de decir: preparaos para mañana, pues vais a comer carne, ya que habéis llorado a oídos de Adonai diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Pues era bueno para nosotros en Egipto. Os va a dar Adonai a vosotros carne, y vas a comer. No solo un día vas a comer, ni tampoco 2 días, ni 5, ni 10 días, ni 20 días, hasta los días de un mes, hasta que os salga de vuestras narices y sea para vosotros extraño. Puesto que habéis aborrecido a Adonai, que está en vuestro seno, y habéis llorado ante él diciendo: ¿para qué es esto que hemos salido de Egipto? Dijo Moshe: 600,000 hombres a pie es el pueblo en cuyo seno yo estoy, y tú has dicho: carne les voy a dar para que coman un mes. ¿Acaso si ovejas y vacunos fueran degollados para ellos, les habría de ser suficiente? ¿O si todos los peces del mar fueran recogidos para ellos, les sería suficiente a ellos? Dijo Adonai a Moshe: ¿acaso el poder de Adonai va a ser limitado? Ahora habrás de ver si te ocurrirá mi palabra o no. Luego
el capítulo nos relata cuando Moshe toma entonces a los 70 ancianos y el Eterno pone de él su espíritu. Y continuamos en el verso 31. Pero un viento se había desencadenado de Adonai e hizo volar codornices del mar, y arrojó sobre el campamento, como marcha de un día por acá y como marcha de un día por acá, en derredor del campamento y como 2 codos sobre la superficie de la tierra. Se levantó el pueblo todo el día aquel y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codorniz, el que poco recogió 10 omarín, esa es una medida, y las tendieron y las desparramaron para ellos en derredor del campamento. La carne aún estaba entre sus dientes, todavía no se había cortado, pero el furor de Adonai se encendió contra el pueblo y acarreó a Adonai sobre el pueblo una plaga muy grande. Llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, las tumbas del deseo, pues allí habían sepultado a la gente que había tenido deseo. Desde Kibrot Ataba se desplazó el pueblo hacia Atzerot y estuvieron en Atzerot. Muy interesante este capítulo 11 y a su vez triste. Como comentábamos durante las enseñanzas que estamos subiendo todos los días, aquí inicia toda la travesía de nuestro pueblo por el desierto. De todas formas, dentro del mismo pueblo de Israel había personas que no eran israelitas, que habían salido de Egipto junto con los hijos de Israel. Pero es en el desierto donde se empiezan a dar todas las pruebas. Como decíamos, es allí donde empezamos a ser probados, como es probado el oro. Es allí donde empezamos a tener fe, donde empezamos a creer en el Eterno. Dice los sabios que los primeros que se quejaron delante del Eterno fueron los no israelitas, los egipcios, gente que no pertenecía a Israel, que estuvieron con el pueblo. Y empezaron a ser quejosos y a protestar por todo. Dice la Escritura que desearon deseo. Nos preguntamos, ¿es malo desear? ¿Es malo tener deseos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro diario vivir? ¿No vivimos deseando siempre todos los días algo? Todos los días deseamos tener una casa mejor, todos los días queremos un carro mejor, deseamos tener una mejor vida. ¿Es eso acaso malo? Dice la Escritura, el Rambán dice que ese deseo del vulgo, o sea, de las personas que eran ajenas a Israel, no era por carencia de alimento, porque ya hemos visto que el Eterno había dado el maná para que el pueblo comiera. Es decir, que no era que no tuvieran que comer, tenían que comer. Y hay algo de característico que tenía el maná, y es que este maná, si tú querías que ese maná supiera a pollo, sabía pollo, si quería que supiera carne, sabía carne. El Eterno, bendito es, daba el gusto que la persona quería, ¿cierto? Que había deseado. ¿Por qué desear no es malo? Dice el Salmo 145. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo. O sea, la Torah no se puede contradecir, ni el Tanaj puede contradecir a la Torah. Y eso dice el Salmo. Es decir, que desear por sí no es malo. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice Rambán que se trataba de un deseo imaginario, como aquellas personas a quienes les surge deseos de comer carbones, polvo o comidas maceradas. En fin. Dice que los hijos de Israel no escarmentaron con el episodio del fuego. Recordamos que en el versículo 1 dice que por primera vez el pueblo se empezó a quejarse
y un fuego del Eterno los consumió. Pero no obstante de ver esta situación, el pueblo volvió a quejarse y volvió a quejarse por lo mismo. Entonces, el pueblo de Israel empezó a seguir las mismas conductas de los de gentiles o las personas que no eran de Israel, en quejarse de todo, como si no hubieran visto la mano del Eterno, como lo sacó de Egipto y de la esclavitud. Dice, ¿quién nos dará a comer carne? Nos preguntamos, ¿acaso en Israel, todo cuando salieron de Egipto, no tenían rebaños? Tenían rebaños. Quizás algunos comían carne, pero ese no era el problema. El problema no era como tal la carne de un animal para comer, porque igual comían. Igual en los sacrificios, cuando se servía en el Mishkan, tenían, cuando hacían sus sacrificios Shelamí, sacrificios de paz, ellos podían comer carne. Y esto era, no había problema. El mismo Moshe dice, ¿acaso sacrificando todo el ganado que tenemos acá, ellos van a quedar saciados? O si cogiéramos todos los peces del mar, ¿sería suficiente para ellos? Entonces aquí Moshe nos está haciendo caer en la cuenta que no es el tema que no haya carne para comer, sino que los deseos y las quejas iban más allá. Era algo espiritual, era algo que ellos estaban pecando, no estaban conformes con lo que el Eterno, bendito es, les estaba dando. Y empieza una situación muy difícil, porque ellos dicen en el versículo 5, recordamos los pescados que comíamos en Egipto, de balde, o sea, gratis, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Mis hermanos, ¿cuántas veces, después que el Eterno nos ha sacado de las inmundicias de este mundo, las deseamos? No estamos conformes con lo que el Eterno nos ha enviado, con lo que el Eterno nos ha dado. Y seguimos enviando y seguimos deseando las cosas, las cosas malas que siempre nos llevaron y nos pusieron mal delante del Eterno, cuando nuestra vida no estaba conforme a lo que el Eterno quería. Pero así sucedió. Anhelaban comer el pescado que quedaban metido cuando el río Nilo bajaba, que quedaban metidos ahí entre huecos, y eso para ellos era una riqueza, y empezaron a quejarse de lo que el Eterno mismo les daba, sin trabajar, porque ellos no trabajaban en el desierto. El Eterno, durante toda la travesía que estuvieron allí, les sustentó con comida, con el maná. Y uno no puede ser desagradecido en la vida, menos con el Eterno. Y esto hace que el Eterno les dé una lección a este pueblo que empezó a volverse duro de cerviz. ¿Qué características tenía el maná? Porque mucha gente pensará, pues sí, pero es que era maná, solamente maná, entonces de pronto el pueblo tendría derecho a quejarse porque solamente tenían una cosa que comer. El comentario a Éxodo capítulo 16, versículo 18, donde se nos habla del maná, dice lo siguiente. Maimónides interpreta este versículo convirtiéndolo en una norma de vida para el ser humano en todos los tiempos. Esta es la reflexión que él escribe en su libro Guía de los Perplejos, capítulo 3, y dice así: entre los individuos que siguen el curso de la naturaleza no existe en absoluto diferencia alguna del más o del menos, a menos que sea la que resulta de la disposición de las facultades individuales. Pero que uno posea muchos enseres finos y vestimentas ornamentadas con oro, mientras que al otro le falte lo superfluo en la vida, es decir, lo que tiene el rico, no hay en ello ni injusticia ni violencia. Aquel que ha obtenido las cosas superfluas, o sea, aquel que tiene lujos, que se puede vestir con los vestidos de marca, que tiene los mejores carros,
no ha conquistado con ello ninguna prerrogativa en su esencia y no posee más que una ilusión falaz o un juguete, porque todo es temporal. Y asimismo, aquel a quien le falta lo superfluo en la vida, es decir, los lujos, la ropa fina, los carros, las casas, no es una persona disminuida. Aquel que poseía mucho no tenía ninguna ventaja y aquel que tenía poco no se veía disminuido en su valor. Cada persona, de acuerdo con su comer, había recogido, es lo que nos dice la Escritura. Hasta ahí el comentario del Rambán. Por otra parte, mientras que del capítulo 16 de Éxodo resulta que el man era un alimento simple y listo para comer tal como se presentaba, en el capítulo 11 del libro de Números, que es el que estamos estudiando, resulta que había que prepararlo y adecuarlo para el consumo del ser humano, requiriendo para ello un trabajo previo. En palabras de la Torá, se desparramaba el pueblo, lo recogían, lo molían con los molinos o lo desmenuzaban en el mortero y lo guisaban en ollas. Eso dice la Torá. Entonces, hay una contradicción una vez más acá, que en Éxodo dice que simplemente lo cogían y se lo podían comer, pero en Hechos, en Números capítulo 11, nos dice que tenían que cogerlo, tenían que molerlo, tenían que guisarlo para poderlo comer. ¿Habrá una contradicción? Vamos a ver que no. Al respecto, comentan los sabios de Israel que no hay ninguna contradicción entre los textos, sino que había dos tipos de personas: los hombres de fe y justos que buscan su sustento por vías simples y no complejas, mientras que los otros, los impíos, se ingeniaban para preparar el man de la forma como escribimos arriba. Es decir, que lo cogían, lo molían, lo cocinaban, lo guisaban para podérselo comer. Mientras que el mismo no requería en realidad ningún tratamiento en especial. Estas personas representan al ser humano absorbido por el desmesurado apetito, por el deseo de una desmedida ganancia y la lucha por el pan cotidiano que acapara toda su vida. Mis hermanos, ¿estamos contentos con lo que el Eterno nos da? ¿Estamos contentos con nuestro trabajo? ¿Nos es suficiente? ¿O solamente estamos pensando día a día en que tenemos que ganar más, que tenemos que asegurar la vida, como si el dinero fuera todo en este mundo, como si los bienes fueran el todo en este mundo y sin ellos no pudiéramos vivir? Estas son las cosas que tenemos que aprender. Estas personas que tomaban el man, que tenían que ir a cocinarlo, a molerlo, a hacerle mil cosas, son las que todos los días solamente piensan en el trabajo físico y en la riqueza física, pero que han dejado a un lado la enseñanza de la Torá, la vida espiritual y el confiar en el Eterno. Como consecuencia de esto, el Eterno envía codornices para que el pueblo coma. Pero ¿acaso el pueblo, todos estos que se estaban quejando, les sería suficiente? Dice que la cantidad de aves, de codornices que llegaron, superaba prácticamente el metro de altura de la cantidad de codornices. Ustedes imagínense cuánta cantidad de aves cayeron para que el pueblo comiera. Y dice que comían y amontonaron y enterraban, las mataban y las enterraban para tener que comer, y aún teniendo, no terminándoselas de comer, seguían anhelando eso. Era un deseo descontrolado, a punto que el Eterno tuvo que castigarles, y hubo una plaga y murió mucha gente en este episodio. Esta enseñanza la he titulado Las tumbas del deseo. Las tumbas del deseo. Porque nosotros no podemos desear cosas superfluas. Y aquí, estas tumbas del deseo fueron llamadas así, como dice la Escritura, porque el pueblo deseó mal. Dice el Shaliach Jacob que pedimos
pero pedimos mal. No nos da el Eterno lo que queremos, porque pedimos para nuestros propios deleites, para nuestros propios deseos carnales. De esa manera es preferible que el Eterno no nos dé. Nosotros debemos anhelar, si el Eterno nos va a dar riqueza, que sea para poderla compartir con el que necesita, para darse de acá, para poder mantener a los maestros de Torah, para dar caridad, que es lo que el Eterno nos ha llamado, no para acumular. El que es pobre, no crea que es pobre y que eso es un pecado. No, señor. El que es pobre de espíritu, de fe, ese sí tiene que preocuparse. Pero nosotros debemos conformarnos con lo que el Eterno nos ha dado, porque lo que Hashem nos ha dado, nosotros sabemos que con eso nos basta y nos sobra. Si Hashem nos quiere dar más, Baruch el Eterno, bendito es Él, porque nos da más. Pero Él sabe qué es lo que necesitamos y hasta dónde nos va a dar. Para terminar esta charla, voy a leer lo que dijo nuestro Rebbe Akadosh Yeshua HaMashiach, y lo vamos a encontrar en el libro en el Evangelio, en la Masorá de Matillahu, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Dice así: ningún esclavo puede servir a dos amos, porque siempre amará al primero más que al segundo, o al segundo más que al primero. De la misma manera, no podéis servir al mismo tiempo al Eterno y a sus tesoros materiales. Por tanto, ya que habéis escogido servir al Eterno, no estéis ansiosos por vuestra vida material, qué habréis de comer o qué habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, con qué os habréis de vestir. ¿No es la vida más valiosa que la comida y el cuerpo más valioso que el vestido? Mirad atentamente a las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan el grano en graneros, y sin embargo, vuestro Padre que está en los cielos los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿A quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su alma una hora más de vida? Y por el vestido, ¿por qué ponéis tanto afán en ello? Considerad atentamente cómo crecen los lirios del campo. No trabajan con fatiga, ni se hacen ropas hilando. Mas os digo que ni aun el rey Salomón, Shlomo, cuando estaba en el máximo de su esplendor, se vistió así como uno de ellos. Y si es así como el Eterno viste la hierba del campo que hoy está en pie, y mañana se seca, y es echada al horno de fuego, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os angustiéis el alma diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles dedican su vida detrás de todas estas cosas. Pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, no estéis ansiosos por el día de mañana, porque el mañana traerá consigo sus propios problemas. Suficiente para vosotros es la fatiga de cada día. Mis hermanos, que el Eterno, que es bueno, haga que las palabras de su Torá queden grabadas en nuestro corazón y que podamos poner en práctica los dichos de nuestro Rebbe Akadosh Yeshua HaMashiach y no afanarnos por las cosas materiales, no sea que el Eterno nos ponga una prueba más difícil o nos castigue y quedemos como aquellos que se rebelaron y tengamos simplemente una tumba de los deseos. Shabbat Shalom, los quiero mucho.